Cordial saludo, me presento, mi nombre es Raúl Velázquez. Vamos a abordar el tema de los subcampos de la ciencia política. Para esto lo hemos dividido en 5 partes. ¿Qué son los subcampos de la ciencia política? ¿Cuántos y cuáles son los subcampos de la ciencia política? Explicación de cada subcampo de la ciencia política, ejemplos de desempeño de los subcampos de la ciencia política y por último conclusiones. ¿Qué son los subcampos de la ciencia política? Los subcampos de la ciencia política son áreas especializadas que se centran en aspectos específicos del estudio del poder, la política y el gobierno. Cada subcampo aborda temas particulares dentro de la disciplina y utiliza diferentes enfoques metodológicos para su análisis. ¿Cuántos y cuáles son los subcampos de la ciencia política? Existen 7 subcampos principales de la ciencia política, los cuales se destacan: comportamiento político, instituciones políticas, políticas públicas, economía política, relaciones internacionales, política comparada y metodología de la ciencia política. Vamos a dar una breve explicación de cada subcampo de la ciencia política. Comportamiento político. Estudia cómo los individuos y grupos se comportan dentro del sistema político, incluyendo la participación electoral, la toma de decisiones y las actitudes políticas. Instituciones políticas. Analiza las estructuras y funciones de las instituciones gubernamentales, como el poder legislativo, ejecutivo y judicial, así como su impacto en el proceso político. Políticas públicas. Se centra en el estudio de cómo se formulan, implementan y evalúan las políticas gubernamentales para abordar problemas sociales, económicos y políticos. Economía política. Examina las interacciones entre la política y la economía, incluyendo la influencia de las políticas económicas en la distribución del poder y la toma de decisiones. Relaciones internacionales. Analiza las interacciones entre estados y actores internacionales, incluyendo conflictos, cooperación y diplomacia en el ámbito global. Política comparada. Compara diferentes sistemas políticos, estructuras institucionales y procesos políticos en varios países para identificar patrones y diferencias. Y por último, metodología de la ciencia política. Se centra en los métodos y técnicas utilizados para investigación en ciencia política, incluyendo el diseño de estudios y recopilación de análisis de datos. Ahora vamos a dar ejemplos de los desempeños de los subcampos de la ciencia política. En el comportamiento político podemos decir que un científico político especializado en comportamiento político podría analizar los factores que contribuyen a la participación electoral, estudiando datos demográficos, actitudes políticas y gasto de campaña. Identificaría patrones y tendencias que influyen en el voto. Sus hallazgos podrían utilizarse para aumentar la participación ciudadana. Un investigador del comportamiento político podría estudiar las causas de los movimientos sociales, analizaría factores históricos y contemporáneos que impulsan a las personas a movilizarse y protestar, como la desigualdad económica, la represión política y la injusticia social. Su investigación podría aportar luz a la dinámica del cambio social y estrategias para abordar las problemáticas a fondo. Instituciones políticas. Un científico político especializado en instituciones políticas podría examinar el impacto de los sistemas electorales en la representación, comparando sistemas como distritos uninominales y representación proporcional. Podría evaluar cómo afectan la distribución de escaños en las legislaturas y la diversidad de funcionarios electos. Sus hallazgos podrían alimentar debates sobre reformas electorales y esfuerzos para promover democracias representativas. Un científico político podría estudiar el papel de los tribunales en la protección de los derechos individuales y el Estado de Derecho. Analizaría decisiones judiciales, reformas judiciales y la relación entre tribunales y otros poderes del gobierno. Su investigación podría contribuir a la comprensión del papel del Poder Judicial en la salvaguardia de las instituciones democráticas y las libertades individuales. Políticas públicas. Un científico político especializado en políticas públicas podría evaluar la efectividad de un programa gubernamental para reducir la pobreza, utilizando encuestas, entrevistas y análisis estadísticos para evaluar el impacto del programa en las tasas de pobreza, los niveles de empleo y otros resultados relevantes. Sus hallazgos podrían informar a los responsables políticos sobre las fortalezas y debilidades del programa, orientando futuras decisiones. Un investigador de políticas públicas podría estudiar la implementación de una nueva regulación ambiental, analizaría cómo la interpretan y aplican diferentes agencias, cómo afecta a empresas e individuos y qué desafíos y oportunidades existen para alcanzar sus objetivos ambientales. Su investigación podría mejorar la implementación y efectividad de las regulaciones ambientales. Economía política.
Un científico político especializado en economía política podría analizar la relación entre la política comercial y la desigualdad económica, estudiando acuerdos comerciales, aranceles y otras políticas comerciales. Podría evaluar cómo afectan a la distribución del ingreso, los mercados laborales y el bienestar social. Sus hallazgos podrían utilizarse en debates sobre política comercial y su impacto potencial en diferentes grupos sociales. Un investigador de economía política podría estudiar los factores políticos que influyen en las decisiones de política monetaria. Analizaría cómo los bancos centrales interactúan con gobiernos, partidos políticos y otros actores para establecer tasas de interés y administrar el suministro de dinero. Su investigación podría esclarecer la dinámica política de la política monetaria y sus implicaciones para la estabilidad y el crecimiento económico. Relaciones internacionales. Un científico político especializado en relaciones internacionales podría analizar los factores que contribuyen al estallido de guerras civiles, estudiando datos históricos y casos específicos. Identificaría patrones y tendencias relacionadas con la inestabilidad política, los agravios económicos y las divisiones étnicas o religiosas. Sus hallazgos pueden utilizarse en esfuerzos para prevenir conflictos y promover la construcción de la paz. Un investigador de relaciones internacionales podría estudiar el papel de las organizaciones internacionales, abordar desafíos globales como el cambio climático y pandemias, analizaría los procesos de la toma de decisiones y la efectividad y legitimidad de las organizaciones de las Naciones Unidas y las organizaciones mundiales de la salud. Su investigación podría contribuir a la comprensión de un papel de la cooperación internacional para abordar problemas globales complejos. Política comparada. Un científico político especializado en política comparada podría comparar sistemas políticos de diferentes países para comprender los factores que contribuyen a la democracia, la estabilidad y el desarrollo económico, analizando experiencias históricas, estructuras institucionales y normas culturales. Identificaría patrones y variaciones entre diferentes casos. Sus hallazgos podrían alimentar debates sobre reformas políticas y estrategias para promover la buena gobernanza a nivel mundial. Un investigador de política compara, comparada podría estudiar la difusión de instituciones y prácticas democráticas de un país a otro. Analizaría cómo las democracias se han extendido por diferentes regiones y el mundo, los factores que facilitan u obstaculizan la adopción de reformas democráticas. Su investigación podría asociarse con conflictos bajo los cuales se arraiga y se florece. Por último, metodología de la ciencia política. Un científico político especializado en metodología podría desarrollar nuevas técnicas para recolectar, analizar e interpretar datos en la investigación de ciencia política. Exploraría métodos innovadores para realizar encuestas, experimentos y estudios de caso, mejorando el rigor y la validez de la investigación, y su trabajo podría contribuir a la calidad de la evidencia utilizada para informar decisiones, informar decisiones y la comprensión de fenómenos políticos. A manera de conclusión, podemos decir que los subcampos de la ciencia política ofrecen enfoques diversos y complementarios para comprender los fenómenos políticos en la sociedad. Al combinar diferentes perspectivas metodológicas, los estudios en ciencia política permiten una comprensión más completa de los procesos políticos y la toma de decisiones en el ámbito local, nacional e internacional. La colaboración interdisciplinaria entre expertos en diferentes subcampos es esencial para abordar desafíos políticos contemporáneos de manera efectiva y generar soluciones. Aquí tenemos los referentes bibliográficos. Muchísimas gracias. Recuerden que les habló Raúl Velázquez. Bye.